Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. En este día, Señor, te alabamos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración y de toda alabanza, Señor. Que la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean para usted, Señor, por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, que los hagas luz para el mundo, luz para las naciones, Señor. Que sean lumbreras, Señor, para su familia, para sus vecinos, para las personas que nos rodean. Que no oculten la luz, que no oculten tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a andar en tu camino. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y como dijimos, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer luz para las naciones, luz para todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Viene la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios: Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Gloria a Dios. Como ven, Dios nos llamó para hacer luz, no nos llamó para hacer tinieblas. Nosotros estamos obligados a llevar la palabra de Dios, a hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos obligados a hablar de Cristo, llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para esconderla. Cristo Jesús es luz. Cristo Jesús es la luz del mundo. Y Cristo Jesús a nosotros nos da luz. Y nosotros también somos luz para las naciones por medio de Jesucristo. Y como dijimos, la palabra de Dios no es para esconderla debajo de la mesa, no es para esconderla debajo de la cama, no es para esconderla debajo del almud. El almud es como una caja de medida, como por ejemplo una caja de madera que le cabe 1 kilo de harina o le cabe 1 kilo de arroz o 1 kilo de frijol. Es una caja que es especialmente diseñada para medir. Se pone una luz debajo del almud, debajo de una caja. Se pone la caja con el hoyo para abajo y se tapa la vela, se tapa la luz. La palabra de Dios es para llevarla a todas las naciones. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15: Id y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí Dios nos está mandando de que prediquemos la palabra a todas las naciones. La palabra de Dios no se debe esconder debajo de una caja, debajo de un almud, ni debajo de la cama, ni debajo de la mesa, ni encerrar la palabra de Dios en una caja y ponerle cadenas y ponerle un candado. Hoy vemos que algunas iglesias tienen la palabra de Dios restringida. Hacen grupos privados donde la palabra de Dios queda encerrada, queda atrapada entre ese mismo grupito. Si ese grupo es de 10 personas, solamente la palabra de Dios es para esas 10 personas. No hay obediencia hacia Dios. La palabra de Dios no se está llevando a las naciones, no se está llevando al mundo. Ni hay nuevos convertidos, ni hay nuevos bautizados. No hay nada, porque la palabra de Dios se está guardando en un grupo reducido,
que equivale a un almud, que equivale a guardarla abajo de una mesa, equivale a guardar la palabra de Dios debajo de la cama. Hoy en día hay iglesias donde tienen membresías, donde solamente pueden entrar las personas que dan diezmos y que dan ofrendas. Son iglesias con membresías, donde la palabra de Dios la tienen encerrada, donde la palabra de Dios no va hacia el mundo, hacia las naciones, ni siquiera va con el vecino enfrente, ni siquiera va con el vecino de a un lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la tienen restringida. Y porque hay iglesias de falsa doctrina, iglesias donde se transgrede la palabra de Dios, donde se habla otro evangelio diferente a la Biblia, al evangelio de Cristo, y se van por otros caminos torcidos, que no es hacia el redil de Cristo, que no es la palabra de Dios. Son otras doctrinas diferentes a la de Cristo Jesús. Por eso hay iglesias que están encerradas y no dejan entrar a ninguna persona. Si no tienen membresía de esa iglesia, no pueden entrar. Y hoy en día, aquella persona que diezma y ofrenda, le dan la membresía. Y a los que no ofrendan y no diezman, no pueden entrar a la iglesia. Por eso cierran las iglesias e impiden que se sepa qué doctrina es la que predican, qué evangelio es la que predican. Por eso hoy en día hay iglesias que las tienen cerradas, las tienen privadas, hacen grupos en el Facebook privados para que nadie se entere de qué es lo que hacen, para que no se enteren de que tienen otra doctrina que no es la de la Biblia, que no es la de Cristo Jesús. Igualmente en YouTube, cuando hacen una predicación, la hacen privada para que solamente los miembros de ellos oigan la palabra de Dios, para que otras personas no los descubran y no los critiquen, para que no sepan lo que hacen. Por eso hay iglesias privadas, hay predicaciones privadas, hay grupos de Facebook privados para que la gente no se entere de la doctrina que tienen y para que los vecinos, el mundo, no se enteren de la palabra de Dios. Y no hay salvación para los perdidos, para los que no conocen la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser pública, debe ser libre, para que todo el mundo conozca el evangelio de Cristo Jesús, para que todo el mundo no tenga pretexto de que nunca conoció el evangelio, de que no le llegó la palabra de Dios, para que esas personas que no conocen el evangelio, que no conocen a Cristo, se conviertan a Cristo y sean salvas. El evangelio de Cristo Jesús no es para meterlo debajo de la mesa, ni para meterlo debajo de la cama, ni para meterlo debajo de una caja, de un almud y encerrarlo, ni para meterle candado, para que la palabra de Dios no se conozca en el mundo. Al contrario, el evangelio de Cristo es para que lo conozcan todas las naciones, todo el mundo. El evangelio de Cristo es público en general para todos. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos del evangelio de Cristo Jesús, hablamos que Jesús es la luz del mundo, que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y no se pierda. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, entonces Dios se agrada de que llevamos la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos el evangelio privado, algo hay malo allí. ¿Por qué? Porque no quieren que se conozca qué doctrina tienen, qué doctrina divulgan, qué doctrina llevan hacia el mundo. Si la de Cristo Jesús o una doctrina personal, o una doctrina que es, yo creo que esto es y por eso lo hablo y por eso lo digo. Por eso hoy hay muchas iglesias raquíticas, esqueléticas, iglesias flacas, donde no son prosperadas, donde Dios no está con ellas, donde el Espíritu Santo de Dios tampoco está en las iglesias. Y por la desobediencia a esas iglesias que no hacen la voluntad de Dios, también Dios las castiga.
Hay muchas iglesias que se queman, hay muchas iglesias que quiebran, que son cerradas. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos, porque Dios no los llamó. Y cierran las iglesias, cierran la puerta de las iglesias y ya nunca más se predica la palabra de Dios. Hay iglesias de prosperidad donde se predica otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Hay iglesias donde niegan la fe en Cristo Jesús, donde están negando a Cristo Jesús. Hay iglesias donde hay lobos rapaces vestidos de ovejas y con palabras fingidas engañan a los hermanos y los llevan por otra doctrina diferente, otra doctrina que no es la de Cristo Jesús y otra doctrina que no los lleva hacia la salvación. En Mateo 28:19, Dios nos hizo un encargo de que fuéramos a las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos dijo que guardáramos. Como ven, hay un encargo de llevar el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús no es para guardarlo, no es para meterlo en una mochila, en una maleta y encerrarlo para que nadie lo conozca. Y como dijimos anteriormente, tampoco es para meterlo debajo de la mesa, debajo de la cama, debajo de una caja, de un almud. El Evangelio de Cristo Jesús es para hacerlo público, para hacerlo en general, para que todo el mundo conozca el Evangelio de Cristo Jesús y para que todos sean salvos. La voluntad de Dios es de que todo aquel que cree en el Hijo, que es Cristo Jesús, no se pierda y sea salvo. La voluntad de Dios es de que nada se pierda, de que nada de lo que Cristo ganó, nada se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos y por eso nos hizo un encargo de que lleváramos el Evangelio a todas partes, a todas las naciones, para ser el mayor número de discípulos, para que las personas se conviertan a Cristo y sean salvas. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Seguimos leyendo. Versículo 22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Como ven, hay iglesias que ocultan algunas cosas. Y algunas de esas cosas son cosas malas que llevan otra palabra, otro evangelio diferente. Iglesias de prosperidad, iglesias que aún se van a la ley, iglesias que aún piden diezmos, iglesias que les importa más pedir ofrendas y pedir diezmos, aunque la gente esté perdida, aunque los hermanos anden en el pecado. No los inculcan a que anden en santidad, no los inculcan a que amen a Dios primero sobre todas las cosas, y tampoco los inculcan a que tengan amor hacia su prójimo, a que hagan el bien. Solamente les importa el dinero, solamente les importa obtener ganancias, y muchas de esas ganancias son deshonestas. La mayoría de las ganancias deshonestas, porque la mayoría de las iglesias aún se van sobre la ley y están negando la fe en Cristo Jesús y los están llevando por otro evangelio diferente que no es Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros, dio su vida por nosotros. En esa cruz anuló el acta de los decretos, anuló la ley en esa cruz. Y la ley es todo, la ley del diezmo, las leyes que Dios les puso al pueblo de Israel, festividades que hacía el pueblo de Israel, el séptimo día, la Pascua. La ley quedó anulada por Cristo Jesús y hoy hay muchas personas que aún se van sobre la ley, y especialmente la ley del diezmo. Y dice la palabra de Dios que maldito es aquel que no cumple toda la ley. Y hoy la ley quedó anulada por Cristo Jesús.
porque era imposible cumplir con toda la ley. Ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, somos salvos, sin hacer obras de la ley, sin hacer ninguna obra, solamente por tener fe en Cristo Jesús. Por nuestra fe, somos salvos y tenemos la vida eterna. Cristo Jesús nos liberó de la esclavitud, del yugo de la ley. Nos hizo libres de la esclavitud, del yugo de la ley. Ahora, en Cristo Jesús, tenemos libertad para servirlo. Tenemos libertad para andar en su camino. Ahora, en Cristo Jesús, solamente debemos andar en el amor. No debemos andar en la maldad, en el pecado. No debemos andar en la desobediencia. Debemos andar en el Espíritu. Debemos tener amor hacia nuestro prójimo, hacia Dios principalmente. Y la ley se traduce al amor. Cuando tenemos a Cristo Jesús, entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y entonces andamos en el Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios nos lleva hacia el amor. Por eso, toda aquella persona que anda en el pecado, toda aquella persona que anda en la desobediencia, toda aquella persona que esconde la palabra de Dios, es porque no anda en obediencia, es porque está llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Por eso esconden el evangelio de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que todo lo oculto será descubierto, y cuando andamos mal ante Dios, entonces Dios nos castiga. Entonces Dios nos quita lo que nos dio. Por eso hay muchas iglesias que las cierran, hay iglesias que se queman, hay iglesias que no son prosperadas, hay iglesias donde no está Dios en las iglesias, ni está el Espíritu Santo de Dios. Y también hay iglesias pobres, iglesias raquíticas, iglesias esqueléticas, iglesias flacas. ¿Por qué? Porque no andan en la obediencia hacia Dios. Y como dice la palabra de Dios, todo lo que se esconde saldrá a la luz. Vamos a leer. Santo eres, Señor. Versículo 24. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Gloria a Dios. Como ven, cuando hay algo malo, cuando hay desobediencia, cuando no se lleva la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que aún al que tiene se le quitará. Y también dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables. Pero aquí la palabra de Dios también nos dice que al que tiene se le quitará. Y si Dios quiere, quita también dones. Vamos a verlo más adelante. Y esto es palabra de Dios, está en la Biblia. Por eso debemos andar en obediencia. Por eso no debemos ocultar nada de la Biblia, ni ponerle de más a la Biblia. Y debemos hablar la Biblia a como está escrito, sin quitarle y sin ponerle. Son pocas personas, pocos predicadores, que predican la Biblia sin quitarle y ponerle. Porque muchos predican la Biblia a conveniencia. Muchos ocultan versículos donde se habla que Cristo Jesús abolió la ley, de que esos sacerdotes que recibían los diezmos, que recibían las ofrendas para hacer sacrificios por ellos y por el pueblo, por el pecado de ellos, que esos diezmos y ofrendas, que eran lo que la tierra producía, que eran semillas, que eran granos, que eran frutas, que eran verduras, y que también eran animales, vaquitas, corderos, ovejas, palomitas. Esos diezmos eran para el sacerdote, para la tribu de Leví, que no alcanzó heredad, y que hoy en día ese sacerdote quedó anulado por su debilidad e ineficacia, y ahora nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y muchos predicadores ocultan esto, ocultan la palabra de Dios para seguir engañando al pueblo, a las ovejas que no conocen la palabra de Dios, que no entienden la palabra de Dios, y a todos aquellos
que todo lo que les dicen amén por ignorancia, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso Dios les quita, al que tiene le quita y al que no tiene le da. ¿Por qué? A unos por la desobediencia y a otros porque obedecen. Por eso debemos obedecer a Dios. Como dije anteriormente, debemos llevar la palabra de Dios a como está escrito, sin quitarle y sin ponerle, para ser bendecidos por Dios y para que no nos quite y para que no se nos cierre la iglesia, porque no vaya gente, porque no nos alcance para pagar la luz, o para que no se nos queme la iglesia por la desobediencia, y para que seamos bendecidos por Dios si andamos en la obediencia, si hacemos la palabra de Dios. Entonces somos bendecidos por Dios y no se nos quemará la iglesia y no se nos irán los hermanos de la iglesia y no cerraremos la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos siendo bendecidos por Dios. Y cuando somos bendecidos por Dios, cuando Dios nos llamó, cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios nos sustenta. Entonces los hermanos solitos dan ofrendas y alcanza para el sustento de la iglesia y alcanza para el sustento del que predica, de la familia del que predica. No hay necesidades, y cuando andamos en mal camino es al contrario, no nos bendice Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 33. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Como ven, la palabra de Dios nos está exhortando a que la palabra de Dios la llevemos al mundo, a todas las naciones. Que la palabra de Dios no la ocultemos, no la pongamos debajo de la mesa, no la pongamos debajo de la cama, no la pongamos debajo de un almud, la encerremos abajo de una caja. Que la palabra de Dios no la llevemos en un grupo privado donde nadie pueda ver la palabra de Dios, donde nadie pueda ver las predicaciones, donde la palabra de Dios quede encerrada para cierto grupo de personas, por ejemplo para 10 personas, y que de allí no la puedan ver las demás personas. Esa palabra quedó encerrada, quedó adentro de una caja, quedó abajo de una mesa, quedó abajo de un almud, de una caja. Esa palabra no viajó al mundo, no viajó a las naciones, ni siquiera viajó ni cruzó una calle hacia otra casa. ¿Por qué? Porque encerraron la palabra de Dios. Y como dijimos anteriormente, cuando se encierra la palabra de Dios, se entiende que hay algo malo en esa iglesia o en esa casa, que algo malo están haciendo, y por eso no quieren que se sepa lo que hacen. No quiere esa persona que la descubran que está llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Y la mayoría de las personas son porque venden la palabra de Dios, son porque predican otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Son iglesias de prosperidad, donde aún se van al diezmo, donde les importa más que las personas diezmen, y además los engañan. Les dicen que si diezman se van a ir al cielo, que si diezman van a ser salvos. Por eso muchas iglesias están cerradas, cierran las puertas, y en esas iglesias hay membresía para los miembros. Solamente entran aquellos que dan diezmos, solamente entran aquellos que dan ofrendas, y está cerrada para las demás personas. Para el público están cerradas las puertas. ¿Por qué? Porque hay exclusividad, porque hay otra doctrina diferente a la de la Biblia, a la de Cristo Jesús. Y como dijimos, la mayoría de las veces
son iglesias de prosperidad, donde venden la palabra de Dios, donde aún se van sobre la ley y se van sobre el diezmo, y les interesa más que la gente diezme a que la gente sea salva. Y aquellas personas que diezman andan en el pecado, andan en el adulterio, andan en el robo, andan en la lujuria, andan en la inmundicia, andan en la codicia, andan en el pecado, y no los exhortan a que dejen el pecado, y no los exhortan a que cambien, a que se arrepientan, no los exhortan a que anden en santidad, a que anden en obediencia, no los exhortan a que dejen el mundo, a que dejen la vida pasada. Por eso esas iglesias tienen cerradas las puertas para el público en general, para que no conozcan la palabra que predican, para que no conozcan la falsa doctrina que llevan, el evangelio diferente de Cristo Jesús. Por eso hoy en día hay muchas doctrinas que esconden la palabra de Dios, la meten adentro de cajas y le ponen una cadena y un candado para que nadie se entere de lo que hablan ni de lo que predican. Y también hay otras iglesias que meten la palabra de Dios abajo de la mesa para que nadie vea la palabra de Dios ni la escuche. Meten la palabra de Dios abajo de un almud, de una caja. Hacen grupos privados en el Facebook para que nadie se entere de la palabra de Dios. Y también hacen predicaciones en YouTube, y esas predicaciones las hacen privadas para que ninguna persona que no sea miembro de la iglesia escuche esas predicaciones. Y como dijimos, son predicaciones privadas, palabra de Dios privada, que no viaja hacia el mundo, que no viaja hacia las naciones, palabra de Dios que no trae alcance, palabra de Dios que nadie la conoce. Y mejor es que no la conozcan, porque la mayoría de las veces es palabra torcida, es otro evangelio, otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. Y la mayoría de las veces esta palabra no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias están perdidas y niegan la fe en Cristo Jesús y se van sobre la ley y aún piden el diezmo y piden las ofrendas, y les interesa más que la gente diezme a que la gente sea salva. Y aquel que quiere predicar que Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley, aquel que quiere predicar que la ley fue anulada por Cristo Jesús, que Cristo Jesús en esa cruz anuló el acta de los decretos y que por medio de nuestra fe somos salvos. Aquella persona que habla el evangelio de Cristo Jesús no lo dejan predicar. Por eso yo predico en mi casa, predico en mi estudio. Aquí en mi casa yo tengo libertad de hablar la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Y no me importa que sea aborrecido por las personas, no me importa que sea desechado, no me importa que sea vituperiado, porque aún Cristo Jesús fue vituperiado, fue desechado y fue muerto por llevar la palabra de Dios. Igualmente los discípulos fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron apedreados, y aún algunos discípulos fueron muertos por llevar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicciones, y más cuando llevamos la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Así como Cristo fue desechado por su pueblo Israel, fue desechado por los maestros de la ley, por los escribas, por los fariseos y por los sacerdotes de su propio pueblo, así también nosotros seremos vituperiados, seremos desechados, y aún de nuestra propia casa y aún de nuestra propia iglesia a donde vamos, porque hoy en día son pocas iglesias de sana doctrina que se predica la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Son pocas las iglesias que no niegan la fe en Cristo Jesús. Son pocas las iglesias que ya no se van sobre la ley, y son pocas las iglesias que piden ofrendas y son ofrendas voluntarias, lo que las personas quieran dar, lo que las personas quieran ofrendar. Y también son pocos discípulos que llevan la palabra de Dios a todas las naciones. Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios y no en el hombre,
¿Por qué? Porque el hombre no nos da nada. El hombre solamente nos da mentiras. El hombre solamente nos da promesas que la mayoría de las veces no cumple. Solamente Dios cumple su palabra. Dios no tiene palabra de hombre, el cual se le olvide a Dios que nos hizo promesas. Dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos obedecer a Dios primero que a los hombres. Debemos agradar primero a Dios que a los hombres, porque nosotros dependemos de Dios. Porque así como el alfarero hace un monito, hace un vaso y le sale mal, lo desbarata y vuelve a hacer otro vaso, otro monito donde quedó perfecto, donde no le quedaron fallas. Lo mismo le sucede a Dios. Si Dios quiere, nos hace de nuevo, nos hace una nueva criatura, nos da un espíritu nuevo y nos hace de nuevo, si Dios quiere. Pero al desobediente, Dios le da su paga, y al obediente, Dios le da su paga también. Y esa paga son bendiciones, y esa paga para aquel que obedece a Dios son prosperidades. Todo lo que haga prosperará, y Dios estará con él. Por eso debemos llevar la palabra de Dios para ser bendecidos, aunque seamos vituperados por el hombre, aunque seamos desechados por el hombre, aunque seamos encarcelados por el hombre, aunque seamos apedrados por el hombre. Y si somos muertos por el hombre, bienaventurados somos, porque también por ser muertos, por llevar la palabra de Dios, tendremos bienaventuranzas, tenemos nuestra paga en el cielo. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Aleluya. Mateo 5:14. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios nos recalca que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros en Cristo Jesús somos hechos para hacer luz hacia el mundo, hacia las naciones, luz hacia nuestro vecino, hacia las personas que nos rodean. En Cristo Jesús no estamos diseñados para hacer oscuridad, para hacer tinieblas. No estamos diseñados para escondernos en nuestra casa, para no hablar de la palabra de Dios, y también para esconder la palabra de Dios en las redes sociales, como en el Facebook, como haciendo grupos privados para que nadie se entere de la palabra de Dios, más que un grupo pequeño, un grupo reducido, como de 10 personas o 20 o 50. Cada grupo tiene su número de personas, que puede ser una persona o pueden ser 50 personas o 100, 500 o 1000, pero en general es un grupo reducido donde la palabra de Dios no sale de allí, y donde la palabra de Dios no viaja hacia el mundo, y donde nadie más que no sea miembro del grupo no se entera de la palabra de Dios. Allí la palabra de Dios la están metiendo a una caja, la están metiendo a un almud, la están metiendo debajo de la mesa, la están metiendo debajo de la cama. Todas esas son equivalencias, equivale a lo mismo. Están escondiendo la palabra de Dios. Y entonces nosotros no estamos siendo luz para el mundo y estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos escondiendo la palabra de Dios. Haya algo malo en ese predicador que lleva otra palabra de Dios, lleva otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, lleva otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. No está llevando al pueblo hacia la salvación. Por eso se da a entender de que tienen encerrada la palabra de Dios. Esas redes sociales que las tienen privadas, esas predicaciones que las suben a YouTube también y las suben como privadas, se da a entender de que hay algo malo dentro de esa iglesia, que hay algo malo en ese predicador, porque está escondiendo la palabra de Dios. Y estamos suponiendo
que están vendiendo la palabra de Dios. Estamos suponiendo que a las mujeres no las exhortan a que anden en santidad, que se vistan moderadamente, con su vestido largo, sin escote, que se vistan decentemente, sin ser causa de tropiezo para el hombre. Porque muchas veces la vista del hombre es mala, y cuando el hombre ve alguna silueta y ve personas con ropa ajustada, con escotes amplios, con vestidos cortitos o pantalones ajustados, entonces provocan al hombre, y muchas de las veces el hombre las mira con deseos porque ya provocaron al hombre. Igualmente el hombre tiene la obligación de vestirse con ropa decente, que le tapen de los brazos para arriba, que no anden sin camiseta, que no ande con pantalones cortos que se llaman shorts o shorts, que no ande descalzo. El hombre también tiene la obligación de traer camiseta o camisa, y traer pantalón y zapatos, y que la mujer no ande con aretes largos, peinados ostentosos, peinados aparatosos, ni tampoco muy maquillada. Por eso vemos hoy en día iglesias liberales donde se vale todo. La mujer va con pantalones y pantalones ajustados, y blusas ajustadas y blusas escotadas, y el hombre también va como quiere. Muchas veces hay hombres que van con camiseta de tirantes, aquí por aquí el tirante, y muestran casi todo el hombro y toda la mano. Aunque la mano no es malo que la muestren, pero muestran desde el hombro hasta los dedos. Son camisas de tirantes que muestran desde casi el pecho hasta los dedos descubierto. Y muchas veces hay hombres que van en pantalones cortos, llamados shorts, van a la iglesia y son cristianos, y en esa iglesia se vale de todo y festejan todo. Festejan el día de las madres, el día del padre, el día del pastor, el día del niño, el mes patrio, Navidad, Año Nuevo, día de la comadre, día del compadre, día del payaso, día del gato, día del perro. Festejan todo. Son iglesias liberales donde se vale hacer de todo, y tienen la iglesia de colores, con papeles de colores, con adornos, con bombas de colores, adornadas de focos, de papeles de colores. Tienen la iglesia adornada por todos lados, de orilla a orilla. Y en esa iglesia se vale de todo, y por eso a muchas iglesias las tienen cerradas, para que las personas no se enteren de lo que hacen, y para que no se enteren de que están llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, y para que no se enteren que en esas iglesias no hay ningún cambio. Así como vinieron del mundo, entran a la iglesia y siguen siendo del mundo. Y también esas iglesias hacen lo que hace el mundo. ¿Para qué? Para que la gente venga y para que la gente se agrade de lo que hacen, y para entretener a la gente con payasos, con obras de teatro, con fiestas, con adornos, con danzarinas, con bailarinas que traen sus papelitos a las manos y andan danzando, y hacen teatros y ponen hasta cine en las iglesias para entretener a la gente, para que la gente no se les vaya, y también para hacerse amigo de la gente, y para que esa gente les deje los diezmos y las ofrendas, para ganarse a la gente, pero no les predican la palabra de Dios. Y la mayoría de esas gentes no son salvas. ¿Por qué? Porque andan en el pecado, andan en la desobediencia, y por esa causa muchas iglesias ponen la palabra de Dios debajo del almud, debajo de la caja, debajo de la mesa, debajo de la silla, debajo de la cama, debajo del escritorio, y hacen grupos privados y suben las predicaciones privadas para que nadie se entere de lo que hacen. Y Dios a muchas iglesias las castiga, como dijimos, las cierra. Hay algunas iglesias que se queman, hay algunas iglesias que no son bendecidas, no son prosperadas, no está Dios ni está el Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Y muchas de esas iglesias son iglesias secas, iglesias raquíticas, iglesias esqueléticas.
y iglesias flacas, donde no abunda la palabra de Dios, donde solamente abunda la palabrería de esa persona que está llevando la palabra de Dios. Debemos hacer la palabra de Dios para ser bendecidos. Gloria a Dios. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no es para meterla debajo de un almud, ni debajo de la mesa, ni debajo de la silla, ni debajo del escritorio, ni debajo de la cama. La palabra de Dios es para llevarla en la familia o a la familia, para llevarla a los vecinos, para llevarla al público en general. La palabra de Dios es para que todo el mundo conozca la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que viaje por todo el mundo, por todas las naciones, para ganar el mayor número de almas, todas aquellas almas que están perdidas, que se conviertan el mayor número de almas, esas almas que están perdidas, esas almas que las tiene cautivas Satanás, esas almas arrebatárselas a Satanás y hacerlas para Cristo, palabra de Dios y no palabra de hombre. Santo eres, Señor. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Santo eres, Señor. Como ven, nosotros debemos ser lumbreras. Dios de su luz nos dio también su luz, y nosotros somos lumbreras para ser ejemplo a todas las personas que no conocen a Dios, para que nos vean y para que vengan al camino de Dios, y también para que nos imiten y para que imiten a Cristo Jesús, para ganarnos a esas almas perdidas, así como el apóstol Pablo se ganó a muchas almas. El apóstol Pablo se allegó con la gente pobre, se hizo pobre como esa gente, se adaptó a como eran las gentes. Si el apóstol Pablo miraba que había algunas personas de Israel que estaban circuncidadas, entonces el apóstol Pablo actuaba como si estuviera circuncidado. Y también si el apóstol Pablo miraba a gentiles que no estaban circuncidados, entonces él se hacía como gentil para ganarse el mayor número de almas. Con nuestra luz, con nuestro ejemplo, debemos ganar almas para Cristo Jesús. Debemos ser luz para el mundo y para las naciones. No debemos esconder nuestra luz. No debemos encerrarnos y decir: con que yo sea salvo, con eso basta. No debemos ser egoístas. No debemos desobedecer a la palabra de Dios. No debemos meter nuestra luz debajo del almud, debajo de la cama, debajo del escritorio y aún debajo de la silla. No debemos llevar la palabra de Dios en un grupo privado como de Facebook, en un grupo reducidos como de 10 personas o 100 personas, y que la palabra de Dios no viaje por el mundo, por las naciones, que nadie más se entere de la palabra de Dios. Eso no quiere Dios. Debemos ser luz, y que esa luz aluce o alumbre hacia todo el mundo, hacia todas las naciones, para que todo aquel que vea la luz de Cristo Jesús sea salvo y no se pierda. Gloria a Dios. En el libro de Mateo capítulo 25 versículo 14, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Gloria a Dios. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Como ven, aquí en la parábola de los talentos, nos está diciendo la palabra de Dios que Dios les dio a unas personas. A uno les dio 5 talentos, y esos talentos los puso a trabajar y recibió 5 talentos más. Otra persona le dio 2 talentos, y esos talentos los puso a trabajar y recibió 2 talentos más. Y a la última persona le dio 1 talento, pero esa persona tuvo miedo y escondió ese talento, y ese talento no dio fruto, ni al 70, ni al 100, ni al 30. Al 0 sí dio frutos, 0 frutos. Y esa persona escondió ese talento. Y equivale también a las personas que no son luz para el mundo, no son luz para las naciones. Equivale a aquellas personas que agarran una luz, agarran una vela, que equivale a la palabra de Dios, encienden esa vela y la esconden debajo del almud, la esconden debajo de la cama, la esconden debajo de la mesa, la esconden debajo del escritorio y aún debajo de la silla, y también encienden la luz y esconden la palabra de Dios en un grupo privado como de Facebook, en un grupo privado, en una predicación privada de YouTube, y esa palabra de Dios no da frutos, da 0 talentos, 0 talentos. Entonces, para esa persona que no dio frutos, que no dio talentos, que escondió el talento y no lo puso a trabajar, así equivale a las personas que llevan la palabra de Dios, que esconden la palabra de Dios en un grupo privado, que esconden la palabra de Dios debajo de la mesa, debajo del almud, debajo de la silla, debajo del escritorio, debajo de la cama. No dan fruto porque esa palabra de Dios está escondida y ninguna persona más la ve. No hay personas que se conviertan a Cristo, no hay personas que se bauticen, que sean bautizadas en el agua, no hay personas que sean salvas. ¿Por qué? Porque ese talento lo escondieron. Y marca la palabra de Dios que para esa persona inútil, que fue un siervo inútil, porque no dio frutos, porque ese talento no lo puso a trabajar, lo mismo equivale
la palabra de Dios, que no la ponemos a trabajar, que no damos fruto, que no multiplicamos los talentos, que no hay convertidos, que no hay bautizados, que no hay personas salvas, no hay talentos. Y para esas personas Dios les tiene un castigo, les tiene las tinieblas. Aquí dice la palabra de Dios que esas personas serán echados a las tinieblas, a la oscuridad, que equivale al fuego, al castigo eterno, por no llevar la palabra de Dios, por no dar frutos, por esconder los talentos. Esas personas serán lanzadas a las tinieblas, serán lanzados a la oscuridad. Allí será el lloro y crujir de dientes, por no obedecer a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquella persona que no puso a trabajar el talento, aún lo poquito que tiene se le quitará, ese talento se le quitará, pero al que tiene aún se le dará más, porque esa persona sí pone a trabajar los talentos que Dios les da y los multiplica. Si Dios les dio 10 talentos, entonces esa persona pone a trabajar los talentos y obtiene otros 10 talentos. Y por eso mencioné anteriormente que si Dios quiere nos quita los dones, esos dones que Dios nos dio para predicar su palabra, esos dones que Dios nos dio para sanar enfermos, aún para echar fuera demonios, aún esas lenguas que a algunos Dios les da, porque el Espíritu Santo reparte dones a como Él quiere. A unos les da una cosa y a otros otra cosa. Y por eso debemos predicar la palabra de Dios a como es, sin quitarle y sin ponerle. Y tampoco debemos esconder la palabra de Dios. No debemos esconder la palabra de Dios, meterla en una caja, meterla en un almud, meterla debajo de la mesa, meterla en una caja fuerte y ponerle una cadena y un candado para que nadie abra la caja y no conozcan la palabra de Dios. Ni meter la palabra de Dios debajo de una mesa, debajo de un escritorio, debajo de una silla, ni enterrar la palabra de Dios en la tierra, hacer un hoyo y enterrar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para llevarla a todas las naciones, a todo el mundo, para que todas las personas se enteren que Cristo Jesús es la vida, que Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud, del yugo de la ley, para que se enteren que Cristo Jesús nos dio libertad para servirlo, anuló el acta de los decretos, anuló la ley. Ahora en Cristo Jesús somos libres, nos dio libertad para servir a Cristo Jesús. Y cuando obedecemos a Dios, entonces somos bendecidos. Y si Dios nos dio 5 talentos, nos regala otros 5 talentos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios, estamos llevando la palabra de Dios y no tendremos necesidad de nada. Dios traerá gente a nuestra iglesia, aquellas personas que no trabajan, porque en la palabra de Dios nos marca que todos debemos trabajar. El que no trabaje, que no coma, y el que quiera comer, que trabaje. Y debemos imitar al apóstol Pablo, que no fue carga para la iglesia, que no quiso ser obstáculo para el evangelio. Pero aún así hay muchas personas que no quieren trabajar, hay muchas personas abusadoras que miran un versículo de la Biblia y quieren sacar provecho de la Biblia y entonces venden la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, cuando obedecemos a Dios, cuando predicamos la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle, entonces Dios nos bendice. Entonces no faltará una persona que deje una ofrenda de buena voluntad, y también venga otra persona y deje otra ofrenda de buena voluntad. Y no faltará que Dios ponga a personas que den ofrendas voluntarias, no ofrendas obligatorias. Por eso debemos obedecer a Dios, debemos ser luz para las naciones, debemos predicar que Cristo es la vida, que Cristo es la luz, que todo aquel que cree en Cristo es salvo, que por nuestra fe
En Cristo Jesús somos salvos, que no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, que Cristo Jesús pagó la ley por nosotros, pagó los pecados por nosotros, y por esa sangre que derramó, la derramó para perdón de nuestros pecados, y todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Juan 5:12: Al que tiene al Hijo tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso debemos creer en Cristo Jesús, para tener vida eterna y para que nuestros pecados sean perdonados. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador. Te invito a que creas en Cristo para que seas salvo tú y tu familia. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.